Les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, y entonces luego todos seremos transformados. Es impresionante, porque esos muertos, vamos a empezar, porque dice, esos muertos que van a ser realmente resucitados, van a ser personas que podría ser familiar tuyo, podría ser abuelos o tatarabuelos o tetrabuelos. Esto puede ser que serían personas que son parientes tuyos y que jamás los conociste, pero murieron fiel al Señor. Esos van a resucitar allí cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Ok? Hablando del arrebatamiento de la venida de Cristo. Pero también dice en Efesios, el capítulo 3, versículo 5, te lo voy a leer porque estamos haciendo una introducción de esta venida del Señor. Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Óigame muy bien. Y que hemos venido todos a ser familia del Señor. Esto lo habla de un misterio, la venida de Cristo, que ahora ha sido revelado. Este misterio es ahora dado a conocer a la gente que Jesús vino al mundo. Los israelitas esperaban al Mesías, pero realmente no le conocieron. Ellos pensaron que iba a ser un rico, ellos pensaron que iba a ser un gran personaje, mas sin embargo, ese Señor llamado Jesús, el Salvador, nació en un pesebre y creció entre un pueblo pequeño. Y sabe una cosa, fue el que dio la vida por todo el mundo para que todos viniéramos a ser parte de la familia, herederos y coherederos de Dios. Óigame muy bien, este misterio, cual muchos callan porque igual no lo conocen, todavía siguen ciegos. Hoy le quiero decir, para que ya no lo estén, Jesucristo dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo, hoy me voy a enfocar en la venida petrífica, le llama mucho, que es, habla de escatología aquí, es donde aquí me voy a enfocar. Ok, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios dice así: tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amigo, realmente esta paciencia de Jesucristo, de Dios mismo, es para que te salves. Y luego dice, como también nuestro hermano Pablo, amado, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en todas sus epístolas. En ellas dice todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Increíble, pero es así. Desafortunadamente, muchas personas han sido doctrinados, pero han sido desviados. Y por esa razón no enseñan este misterio que ha sido revelado. Jesucristo dijo él mismo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amigo hermano, verdaderamente el Señor ha venido en carne para que usted sepa que hubo alguien que en ese cuerpo se fue inmolado, se fue crucificado. ¿Por qué? Porque esos pecados que hoy tal vez aún cargas encima de tu cuerpo, esas maldiciones que todavía te llevan para cometer el pecado, para hacer lo malo y estar separado de Dios, esos pecados, Jesucristo al morir en la cruz, allí los clavó. Y dice la Biblia que Dios hizo prácticamente una paz con Jesús, porque Él es el único medio. Primera Timoteo 2:5 dice la Biblia que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Óigame, sinceramente, el único que puede justificar por medio de la fe al pecador es Jesucristo.
Por esa razón yo te voy a decir ahora que a través de Jesucristo, hoy tú puedes entrar al reino de los cielos. ¿Cómo puedes entrar al reino de los cielos? A través de Jesucristo. Porque no hay otro mediador bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12 y Hebreos 7, 25. Queda claro que Jesucristo es el medio. Como dijo alguien, el puente que te lleva hacia la eternidad. Es decir, cuando sucede el arrebatamiento, cual lo esperamos todos los que amamos su venida, en ese momento, tú y yo, todos, igual tú, amigo, que estás apenas escuchando esta palabra, déjame decirte, serás llevado, porque dice la Biblia en Juan 14, versículo 1 al 3, dice, moradas eternas. Él, desde antes, ya tenía un tabernáculo. Él ya tenía un lugar específico para ti y para mí. Óyeme, ese cielo, tercer cielo, ese reino celestial donde está Dios, donde nadie puede entrar, donde los grandes estudiosos de la ciencia han estudiado que ya se descubrió que sí hay algo que evita que alguien pueda traspasar ese campo magnético donde realmente nadie puede entrar ahí. Solamente los redimidos por la sangre de Cristo son los únicos que van a poder transportarse en el arrebatamiento. En ese momento cuando el Señor levante a su pueblo y donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá nada que impida que la persona esté en una plenitud hablando con Dios. Ya no tendrá pecado alguno, estará con el Señor. ¿Qué estará pasando cuando tú y yo estemos en el cielo? La Biblia dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, son las bodas del Cordero. Tú y yo pertenecemos a la iglesia, la única iglesia que Él va a levantar. ¿Qué quiere decir esto? Son personas como tú y yo que estuvimos allá apartados. Según la Biblia dice, en el capítulo 1 de Juan, dice la Biblia que a los suyos vino, versículo 12, pero los suyos no le recibieron. Esto es el pueblo de Israel. Pero como ellos no le recibieron, la fe que salva llegó a ti y a mí, que le renombra la Biblia como los gentiles. Así que nosotros, los que no teníamos salvación, Cristo hoy, dice la Biblia primera de Juan 2:1, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando tú reconoces a ese Jesús, el Señor, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que salva, en ese momento eres transformado en tu corazón. La Biblia menciona 5:17, segunda a los Corintios, nueva criatura eres y las cosas viejas pasaron. Es decir, cuando viene otra vez el ataque para que te desvíes al mal, la Biblia dice, Romanos 5:1, justificados somos pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Por medio de la fe en Jesucristo, tú tienes una amistad con Dios, tienes comunión con Él. Romanos 8:1 dice la Biblia, y ya no hay ninguna condenación para los que están ahora en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, lo que desvía a muchos, sino conforme al Espíritu. Por eso la Biblia menciona, 26:41 de Mateo, dice la Biblia, velad pues para que no entres en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Óyeme, Jesús te manda, Romanos 12:11, dice, gozosos siempre en la esperanza, aunque sufridos en la tribulación, el peregrinaje del cristiano. Dice, pero constantes en la oración. Amigo hermano, quiero decirte que Dios te ha puesto a Cristo para que tú siempre estés en comunión con Dios. Así que cuando tú estás escondido en Cristo, según Colosenses 3, del 1 al 3, dice la Biblia que tú estarás protegido y nadie te puede hacer daño, porque según primera de Juan 3, de versículo 7 al 10, dice, el maligno no te toca y ya no podemos pecar porque somos simiente de Dios. Amén.
Ok, después de haber dicho todo esto, para inyectarte fe, para que te conviertas al evangelio, para que lo tengas claro que Cristo va a venir y va a arrebatar un pueblo, tú y yo vamos a estar en el cielo disfrutando de esas bodas del Cordero, las bodas más esperadas. Van a pasar, según la Biblia, 7 años, y dice la palabra de Dios que en esos 7 años aquí va a ser el episodio terrible. ¿Sabe por qué? Porque entonces los que están dedicados al Señor, si son pilotos que están manejando un avión, van a caerse los aviones. Los que están manejando un carro, van a estrellarse los carros. Los que están en una iglesia fielmente se van a ir y los demás se van a quedar. Y esto va a ser una catástrofe. Después de que todo esto se resuelva, entonces dice la Biblia que va a entrar un momento donde la gente va a estar en un sistema. Y ese sistema por 3 años y medio va a estar siendo controlado como hasta hoy. Y desafortunadamente, cuando la gente diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esto lo va a leer allá en primera a los Tesalonicenses 5. Bueno, yo le voy a decir algo. 6,000 años donde se estuvo anunciando que Jesucristo viene. Óyeme, la paciencia de Dios, según segunda de Pedro 3, la paciencia de Dios ha sido hasta hoy. Son 6,000 años desde que se anunció que Jesucristo venía, donde el Mesías venía. Ya vino en carne hace más de 2,000 años y ascendió al cielo. Y hoy está como tu abogado para que tú hoy le digas: Señor, yo quiero irme contigo, quiero estar en esa morada, quiero casarme contigo, quiero estar contigo. Según la Biblia, dice la Biblia que el Señor viene. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, capítulo 2, usted lo va a leer, que ahí habla acerca de cómo el Señor introduce, cómo Pedro está introduciendo la verdad. Y hoy quiero decirte que tú tienes la oportunidad de participar de esas grandes promesas y poder vivir para Él en su naturaleza. En el capítulo 2 menciona acerca de los falsos, y es impresionante porque en aquellos años, en el capítulo 2 habla la Biblia de los falsos profetas y falsos maestros. Estamos hablando como en el año 65, en el primer siglo, en el año 70 por allí, 65, 70. La palabra de Dios hablaba de los burladores, según el capítulo 2, versículo 1. Hoy en día hay tanta gente burlándose que solamente decimos: Dios, ten misericordia y no les tomes en cuenta su pecado. Perdónalos y dales la oportunidad que se arrepientan. ¿Sabe por qué? Porque realmente están ignorando, pero algunos sí lo saben. Hoy por eso te digo a ti, amigo, ¿de qué lado estás? ¿Del grupo de los burladores? ¿Del grupo de los incrédulos? ¿Del grupo de la gente que no ama a Dios? ¿Del grupo que solo es religioso y canta de boca? ¿Del grupo que simplemente apunta que son hijos del diablo, según Juan 8:39 al 59, que son detractores de la fe? Óyeme, cuidado con ser de esa gente. Romanos según 1, versículo 30, detractores de la fe, gente despiadada, gente que la Biblia la están usando para hacer dinero nada más. Es increíble. ¿De qué lado estás? Yo te invito a que tú te cambies de lado. Dice 5 cosas. En el capítulo 3 habla de 5 cosas. Postreros días, versículo 3. Vienen esos postreros días. En el número 2, versículo 4, la venida de Jesucristo. Número 3, versículo 7, día del juicio. Número 4, día del Señor, en el versículo 10. Y día de Dios, en el versículo 12. Óyeme, este capítulo 3 te habla de su paciencia. Vamos a tener un periodo de varios años, 7 años. Y cuando sea la segunda venida de Cristo, cuando hayan pasado la tribulación de 3 años y medio, que en total va a resumir a 7, óyeme, usted y yo vendremos con el Señor, según lo dice Apocalipsis 12:5, ¿ok? Y según la palabra de Dios lo menciona en el capítulo 22, ¿ok? De Apocalipsis. Yo quiero decirte, una vez yo estuve pensando en la venida de Cristo. ¿Y sabe qué me pasó? Que Dios me dijo que la venida de Él estaba tan cerca y estaba a punto de
quedarme. Y me dijo, prepárate porque vengo cuando menos lo pienses. Y también me dijo, diles porque yo vengo pronto, porque para eso te salvé y te libré de la muerte. Porque este servidor es un vivo testimonio de que me salvó de la muerte. Entonces hoy te digo, amigo hermano, Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. ¿Ok? Primera los Corintios 6:9 al 10, no va a entrar gente inmunda. Haga una oración conmigo y dile, Señor, te entrego mi corazón, mi alma, mi espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis rebeliones. Te quiero servir, obedecer. Ayúdame a permanecer en santidad, consagrado siempre a ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Quiero desde hoy expresar mi fe a todos en tu nombre y esperar tu venida fiel. Hoy te doy un consejo, 2 Pedro 3:11. El Señor no retarda su promesa, lo cual muchos la tienen por tardanza. Y te invito a que el próximo domingo